Bueno, le damos la cordial bienvenida a una semana más del Seminario Internacional Permanente sobre Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. Esta es nuestra cuarta semana de actividades en las cuales hemos seguido, gracias a la plataforma Zoom, con diversos ponentes de diversas regiones de América Latina, y ahora que nos toca la participación de una colega de nuestro país, de México. Le damos la bienvenida a la doctora Minerva Cobos Lucero, quien ha tenido la fortuna de podernos destinar un poquito de su tiempo, fortuna nuestra de que nos ha podido compartir un poco de su tiempo. Estamos muy agradecidos de que nos pueda permitir esta participación, y especialmente para los compañeros policías del estado de Morelos. Bienvenida, el escenario y el auditorio es todo suyo. Buen día. Muchísimas gracias, Cristina. Agradezco la invitación. Por favor, me siento muy honrada de estar esta mañana con todas y todos en un tema tan importante como es el protocolo de actuación policial. Agradezco la anfitrionía de todos ustedes y, por supuesto, del contraalmirante Enrique Barrios, director de la Academia Estatal de Estudios Superiores. De verdad, es un gran honor para mí estar con ustedes. Lo agradezco infinitamente. Hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante, y yo quiero de antemano agradecer a todos y todas los elementos de seguridad que están allí. Me habría encantado estar frente a ustedes, seguramente alguna vez tendré la oportunidad de visitarlos por allá y decirles de mi admiración, de mi gran respeto por el trabajo que hacen todos ustedes. Y muchos lamentablemente que no somos capaces de ser empáticos con el trabajo de ustedes, a nombre de todas estas personas que no reconocen esa importante labor que ustedes hacen, y que si hoy estoy sentada aquí con la tranquilidad y la seguridad, es porque personas como ustedes me la brindan. Y para hacerlo, por eso mi reconocimiento, para hacerlo, ustedes sacrifican gran parte de su vida, de su familia, y trabajan por muchas horas, por muchos días, sin descanso, poniendo en riesgo su vida para preservar la nuestra. Para todos ustedes, de verdad, mi reconocimiento, mi admiración y mi gratitud eterna. Bien, vamos a platicar sobre el protocolo para atender, prevenir y erradicar la violencia de género con los elementos de seguridad pública. Para empezar, yo quiero platicar qué es violencia. La violencia, en términos generales, es una conducta que se caracteriza por el uso de la fuerza física o psicológica de manera intencional. Es decir, el sujeto que agrede tiene la intención de lastimar, ya sea física o psicológicamente. No es lo mismo que accidentalmente le pegue a un carro que le quiera yo golpear con la intención. Entonces, la violencia tiene esa característica de la intención. Pero cuando esta violencia es cometida contra una mujer por el hecho de ser mujer, es el tema que nos ocupa aquí. Y aquí quiero precisar que estoy muy agradecida, sobre todo con los hombres que están aquí, porque durante mucho tiempo se ha dicho, se ha pensado, que los temas de violencia contra las mujeres son cosa de mujeres. Creo que no. La violencia de las mujeres y contra las mujeres es un tema que nos debe preocupar a todas y todos. Aunque ustedes sean hombres, la violencia les debe preocupar. No tan solo porque representan los cuerpos de seguridad, sino también porque seguramente son padres, porque son hijos, porque son hermanos, porque son esposos. Porque seguramente hay una mujer en su vida, o no, bueno, su mamá, su esposa, sus hijas. Entonces, realmente debemos entender que la violencia contra las mujeres es un tema que nos ocupa a todos. Muchas veces he tenido la oportunidad de estar con elementos de seguridad pública, policías como ustedes, y es algo muy, realmente la que aprendo soy yo. Espero que yo también tuviéramos esa oportunidad.
estudios han dicho que cuando se habla de violencia de género, estamos hablando de la violencia cometida contra las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente la mujer es la que ha estado sometida a la violencia por el régimen del patriarcado en el que hemos vivido. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una sumisión del hombre y una situación de un trato de inferior hacia la mujer. Históricamente esto se ha demostrado y por eso se dice que cuando se habla de violencia de género, estamos hablando de la violencia de la mujer contra la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Es un mito o existe? Pues como les decía, muchas veces encontramos personas, inclusive mujeres, que dicen, no, la violencia no existe, eso era antes, ya pasó, ya hemos cambiado, hemos logrado muchos avances. Pues sí, efectivamente, hemos avanzado muchísimo, tenemos muchas conquistas de las cuales nos congratulamos, ¿verdad? El artículo 4 constitucional dice que somos iguales. En 1953 se nos dio el derecho a votar a las mujeres, es decir, poder tener la facultad de elegir y decidir quién podría conducir los destinos de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestro país, hasta 1953. En México hasta 1974 la Constitución señaló que el hombre y la mujer somos iguales y que en 1974 muchos de ustedes todavía no nacían, algunos ya habíamos nacido. Y entonces, esto es una conquista, sí, nos congratulamos, sí, claro que me congratulo de lo que dice la Constitución y otras leyes. Sin embargo, esta igualdad todavía no se ha alcanzado totalmente. Todavía hay desigualdades, todavía hay discriminación. Y la discriminación surge precisamente cuando la igualdad se rompe. Cuando la igualdad se rompe, surge la discriminación. Entonces, ¿es una realidad? Sí. ¿La violencia existe? Sí. Hay que tomar en cuenta dos puntos. Una cuestión es la igualdad entre mujeres y hombres, y también la buscamos las personas y los promotores de esta igualdad, pero también la eliminación de la violencia. Hoy vamos a hablar de la eliminación de violencia. Bien, entonces, ONU Mujeres nos dice que en todo el mundo, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física, sexual, principalmente de su pareja, su esposo, concubino, novio, exnovio, etc. Y en ese sentido, las estadísticas de violencia contra hombres, porque también me dicen, bueno, es que la violencia también la sufren los hombres. Sí, claro. También hay hombres que sufren violencia, eso es innegable, pero la estadística nos dice que por cada 20 hombres, uno es violentado. Entonces, vemos que la diferencia es muy grande. Y en ese sentido, repito, se conceptualiza que la violencia de género es aquella que se comete contra una mujer. Bien. Entonces, ya hemos estado hablando de violencia de género. Vamos a hablar ahora. ¿Qué es la violencia de género? Es aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres. Muchas veces está socialmente tolerada y hasta justificada. Se puede ejercer de manera consciente o inconscientemente. ¿Qué quiere decir que está socialmente tolerada y está justificada? Pues como les platicaba antes, el patriarcado ha ejercido una acción de era en una situación de sumisión y considera a la mujer en una situación de inferioridad. Y lamentablemente, con esa concepción, pues se ha conseguido esta violencia, ¿no? Muchas mujeres todavía piensan, y lo digo con mucha tristeza, muchos les da risa, pero creo que esto no debe dar risa. Muchas mujeres piensan que las mujeres nacimos para sufrir, o la sociedad
ve la violencia y la normaliza, ¿no? Muchas personas ven que le están pegando a una mujer en la calle y el agresor es un varón y dicen, es pareja, es cosa de dos. No, no es cosa de dos. Es una situación que nos debe interesar a todos, todas. No podemos ser observadores pasivos, y menos ustedes que son los elementos del ciudad pública. Pero nosotros, la sociedad, está acostumbrada a no hacer nada, a quedarse callada. Por eso decimos que es socialmente tolerada y hasta justificada, porque tenemos esa falsa concepción de que es cosa de dos, de que seguramente ella lo provocó, de que si una chica la violaron y llevaba minifalda, pues es que ella la estaba provocando, porque miren cómo estaba vestida, qué andaba haciendo en su casa, por qué estaba durmiendo. Entonces tendemos a justificar y a, todavía peor, a culpar a la víctima. Puede ser consciente, sí, puede ser que el agresor tenga la intención de demostrar su dominio, su superioridad, someter a la víctima, pero también puede ser inconsciente. ¿Cómo puede ser una violencia de género inconsciente? Muchas veces recuerden que la violencia no nada más es la física, hay otros tipos de violencia que enseguida vamos a comentar, los insultos, las ofensas, denigrar, y esto se repite como un patrón, ¿no? Ay, eso es normal porque mi papá así trataba a mi mamá, entonces así tiene que ser, porque tenemos la idea de que así tiene que ser, que estoy actuando dentro de algo normal. Por eso repito, la violencia puede ser consciente o inconsciente, pero es aquella que se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer. El artículo primero de la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas también habla sobre la violencia de género y dice que es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o la vida privada. Es interesante, nos habla de la vida pública y la vida privada. Esto ya es importante porque hasta antes de estos estudios, las autoridades no intervenían en estos actos de violencia porque se consideraba que eran parte de la vida privada. Hoy, los organismos internacionales han hecho un llamado a los gobiernos de los países, todos los países miembros, para que se considere como un tema de seguridad pública. Es decir, la violencia contra las mujeres es un tema de seguridad pública. Por eso, hoy estamos aquí estudiando los protocolos que deben atenderse. En ese sentido, quiero platicarles que por qué estamos aquí estudiando los protocolos. México ha sido parte de estos organismos internacionales que se dan a la tarea de buscar la eliminación de la violencia y la igualdad entre mujeres y hombres. En este momento me voy a centrar a la eliminación de la violencia. Ha habido 4 conferencias mundiales de la mujer. En ellas se han tocado pues, estos temas relativos a la eliminación de la violencia y a lograr la igualdad entre mujeres. ¿Cuáles han sido estas conferencias? La conferencia de México, la Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en México en 1975, Copenhague en 1980, Nairobi en 1985 y Beijing en 1995. Además ha habido otros eventos importantes en los que también el Estado mexicano ha sido parte. Les centraré solamente algunos de ellos. Y en esas 4 conferencias mundiales de la mujer de las cuales les he hablado, la última es muy importante porque se celebró desde 1995 y hoy en el año 2020 todavía estamos tratando de alcanzar, de cumplir los compromisos asumidos desde 1995. Uno de ellos es que se comprometieron Pekín en 1995, los miembros de los países miembros
que asistieron a esta cuarta conferencia mundial de la mujer, se comprometieron a eliminar la violencia. ¿A qué se eliminaría la violencia? Establecieron un periodo, le dieron un plazo de 10 años. Dijeron, nos vemos en 10 años, para entonces todos los países que estamos aquí representados habremos alcanzado la eliminación de la violencia y la igualdad entre mujeres y hombres. En ese sentido, entonces, los compromisos de Pekín fueron que los países también promulgarían leyes que eliminen la violencia, derogarían aquellas que la justifiquen y realizarían todos estos actos tendientes a la eliminación de la violencia y a lograr la igualdad. Este compromiso adquirido, repito, en 1995 no va a alcanzar. En el año 2015, y todavía recientemente el actual secretario general de la ONU, en el 2015 el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, reconoció que no se habían alcanzado todavía los compromisos de 1995 en la cuarta conferencia mundial de la mujer. Es decir, que ningún país del mundo había logrado eliminar la violencia ni alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres. Ningún país, ni las potencias más grandes. Entonces, invito a continuar en estas acciones, a que todos y todas participemos. Desde niños que eduquemos a los niños en esta situación de aprender a reconocer la violencia y el respeto hacia las mujeres, y también para los adultos a reeducarlos en esta situación en la cual, repito, históricamente hemos sido formados por una ideología de que la violencia se normaliza. Otro que también puedo dar aquí, porque además son precedentes del protocolo que ustedes tienen en el estado de Morelos, es la CEDAW, la Convención contra la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y la Convención Electoral, la Convención para eliminar la violencia contra las mujeres. Bien, en el caso de CEDAW, México ratificó esta convención desde 1981 y la Convención Belén do Pará la ratificó en los años 90. ¿A qué se comprometió el Estado mexicano al ratificar estas convenciones internacionales? Pues obviamente se comprometió a buscar la eliminación de la violencia contra mujeres al ratificar la Convención Belén do Pará y a buscar la igualdad entre mujeres y hombres al ratificar en 1981 CEDAW. Pues, ¿qué pasó? Pasó que a tantos años de haberse ratificado esos convenios, el Estado mexicano no había dado cumplimiento. De esta manera, entonces, los organismos internacionales en la década del año 2000 empiezan a requerir al Estado mexicano de que diera cumplimiento a los compromisos adquiridos en 1981 y 1990 al ratificar las convenciones antes mencionadas. De esta manera, entonces, es como surgió en el año 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en 2007 surge esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en 2006, es decir, un año antes, surgió la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Como consecuencia de ellos, todos los estados de la República Mexicana promulgaron sus propias leyes. Veracruz, Morelos tienen su propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también la Ley General de Igualdad entre Mujeres. Bien, entonces vemos aquí el gran atraso que hubo de haberse ratificado desde 1981 y 1990 hasta 2006 y 2007. Y repito, esto fue a instancias y requerimientos internacionales para dar cumplimiento a estos temas con los cuales el Estado mexicano se había comprometido 2 décadas anteriores. Aquí partimos entonces las personas que, como yo, defendemos los derechos de las mujeres, reclamando esa gran deuda que tiene el Estado mexicano con las mujeres y niñas, porque este atraso histórico que estamos hoy platicando aquí, es la causa
toda esta problemática que estamos viviendo es una parte de la causa, porque hay otros factores, pero es una parte muy importante. Este atraso histórico provocó el desconocimiento. El desconocimiento genera ignorancia y la ignorancia genera rechazo. En ese sentido, cuando se promulga esta ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues se estableció lo que es la alerta de violencia de género contra. ¿Qué pasa con estas leyes que en su momento no eran bien aceptadas por los gobiernos de aquella época? Pues porque decían, bueno, es que establecer alertas de violencia de género sería como ponerle un poquito rojo en este estado y decir, no, pues entonces en este estado matan mujeres y lo veían con este tema, repito, por el desconocimiento que genera la ignorancia, por la ignorancia que genera el desconocimiento, es lo mismo. Entonces, esto provocaba rechazo. Este rechazo pues, fue trascendiendo a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, y bueno, pues es una situación con la cual todavía seguimos luchando. ¿Qué fue lo bueno que trae esta ley, y que en su momento, en el año 2007, estábamos, pues nos congratulábamos, ¿verdad?, de esta declaratoria de alerta de violencia de género que establecía, que mandata esta ley. Es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo. Qué bonito se oye. Y entonces, pues las feministas como yo, cuando escuchamos, y en este sentido, el estado de Morelos se decretó la alerta de violencia de género en el año 2015, Veracruz también, Veracruz tenemos dos, no nos congratulamos porque ahora vamos a ver de qué se trata. En ese sentido, entonces, cuando en el estado de Veracruz se promovía la declaratoria de alerta de violencia de género, pues su servidora era una de las principales promotoras. Aclaro, no fue promovido por la asociación que represento, sino por una asociación hermana, Equifonía, que precisamente es la promotora de las dos alertas que tenemos en este estado. Pues tenemos una alerta por violencia feminicida y una alerta por agravio comparado. Bien, entonces, pero aún así, no lo promovimos en nuestra agrupación, que es el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género, pero sí lo defendía, porque teníamos la gran ilusión de que se iban a adoptar los mecanismos. Hoy les quiero decir que después de varios años de que se promulgó se decretó la alerta de violencia de género, todavía tenemos muchas cosas que reclamar porque no se han alcanzado todos los ideales o todos los fines que se habían establecido en esta alerta de violencia de género, pero que finalmente establece mecanismos de protección a los derechos humanos de las mujeres. Dentro de nuestro protocolo, y yo bueno, que no tuviera mucho más que decirle, perdón, de la anterior, y somos parte de otras convenciones internacionales, las acciones y la plataforma de Beijing, todavía la cuarta conferencia mundial de la mujer, ustedes lo pueden buscar en Mujer, y todavía seguimos trabajando en resolver los compromisos adquiridos durante 1995, todavía trabajamos en ello, aspiramos a alcanzarlo. Por eso es que desde 2015, cuando Ban Ki-moon lanza el reto, precisamente el reto se llamó Demos el Paso. Demos el paso para una igualdad a 50-50 para el año 2030. ¿Por qué? Porque al hacer el análisis Ban Ki-moon del atraso histórico que tenían todos los países del mundo, pues se detectó que si seguíamos ante esta situación de no hacer nada, de no tomar en serio los temas de la violencia contra las mujeres, entonces probablemente se señaló en aquella declaratoria de Ban Ki-moon, también visible en la página de ONU Mujeres, se señaló que si seguíamos igual, pues entonces estaríamos hablando de 70 años más en igualdad de la situación. Por ello Ban Ki-moon dice, lanzó un reto 50-50 para 2030. Es decir, que realicemos actos positivos para buscar la eliminación y la violencia, la eliminación de la violencia contra las mujeres y obviamente la igualdad. Es un reto en el cual todas y todos estamos llamados desde nuestras trincheras
a realizar acciones que busquen precisamente la eliminación de la violencia. En este caso, ustedes, queridos amigos y amigas de la academia, son promotores de esta eliminación de la violencia. Repito, ustedes tienen la seguridad y preservarla está en las manos de ustedes. Es una gran labor, pero no nada más ustedes, sino de todos y todas. Ese fue el llamado del entonces secretario general de la ONU, es decir, que invitaba a que se educara a los niños y niñas con esta perspectiva de género y que los adultos nos reeducáramos. Es una labor bien importante que tenemos todos desde la cátedra. También tengo el placer de ser catedrática desde hace 20 años y también los medios de comunicación. Cualquier persona desde su trinchera puede realizar acciones de prevención, de protección y de ayuda a las mujeres que sufren violencia. Es una tarea de todos y todas. No es un tema, repito, que nos debe preocupar y ocupar únicamente a las mujeres. Es un tema que debe preocupar y ocupar a mujeres y hombres. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de violencia. ¿Por qué es importante un momento? Perdón. ¿Por qué es importante identificar los tipos de violencia? Pues porque hay violencia que ni siquiera se conoce, que no se sabe, y lo que es terrible, tampoco lo sabe la víctima. La violencia más fácil de identificar, evidentemente, pues es la violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia física deja huella, está mal. Es muy fácil identificar a una mujer que es violentada porque tiene huellas visibles, aunque más adelante platicaremos de esa negatividad que hay en muchos casos que ustedes seguramente llegan a una casa y ven una mujer que está golpeada y se cayó. Eso lo vamos a platicar más adelante. Pero es visible la violencia. Sin embargo, la violencia psicológica no es visible. ¿Y en qué consiste la violencia psicológica? Pues son las ofensas, las humillaciones, es un ataque psicológico que se da en muchas situaciones, ¿no? Que no somos capaces de identificar las víctimas, tampoco muchas veces la autoridad, ¿no? ¿Cómo podrían ustedes como elementos de seguridad pública identificar que una mujer está siendo víctima de violencia psicológica? Es más compleja. ¿Cómo identificar la violencia patrimonial y económica? Es aún más complejo. La violencia sexual, que es la realización oculta, dicho de la víctima, debe ser suficiente sin cuestionar, ¿no? Como les decía antes. ¿Cómo es la violencia patrimonial antes de hablar de la violencia sexual? La violencia patrimonial y la violencia económica, pues lamentablemente la experiencia como activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, tenemos aquí la resistencia por parte de las autoridades de la Fiscalía, por parte de los elementos de primer contacto. Yo debo reconocer con mucha honestidad que cuando hablamos con las fiscales tenemos toda la atención. Sin embargo, lamentablemente las fiscales pues están ocupadas atendiendo, resolviendo casos y preparando sus audiencias, etcétera. Tenemos elementos de primer contacto que cuando llega la víctima, aún cuando llegue con huellas visibles de violencia, pues le dicen, aquí no es, venga mañana, si es viernes, lo citan para el lunes siguiente, pues para que ya su agenda trabaje y le toque el turno del día siguiente o de la semana siguiente. Pues tenemos una serie de situaciones, lo digo con mucho respeto y con respeto, pero acontece y he tenido experiencia con colegas con los que he platicado. Les recuerdo y les aclaro que no soy litigante, mi actividad es notaria pública, tengo el privilegio de ser notaria pública desde hace más de 10 años, pero soy activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y por eso tengo la información, porque dentro de nuestra actividad tenemos estos datos de las víctimas, lo que les dice en la fiscalía. Repito que son elementos de primer contacto. Cuando platicamos con las fiscales, pues evidentemente tenemos toda la atención. Lamentablemente no todas las víctimas acuden con nosotros, acuden a otras instancias y en ese sentido, bueno, pues es donde hay que seguir trabajando e impulsando, de pedir en este momento, yo se lo pido a ustedes, sean empáticos con las víctimas,
todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. Claro, es pena decir, es muy da vergüenza, ¿no? Reconocer que hemos sido víctimas de violencia. Estábamos en la violencia patrimonial. Les decía que sí, la violencia física muchas veces se niegan a atenderla en las fiscalías. Pues imagínense cuando llegue una persona y les diga, oiga, es que fíjense que yo tengo unos bienes, tengo propiedades que me donaron mis padres, pero mi esposo no me deja disponer de ellos. No me deja disponer de ellos porque dice que no estoy preparada, que soy ignorante y que lo único que puede decidir es él. Es una violencia patrimonial, ¿verdad? La violencia económica la vivimos durante el confinamiento. Por cierto, debo recordarles que la violencia de género durante el confinamiento aumentó. Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportaron un aumento de más del 20% en relación a la misma fecha en el año pasado, a partir del confinamiento. También las llamadas de reporte al 911 aumentaron en estos temas de violencia de género y por supuesto la Red Nacional de Refugios también reportó un gran aumento y que precisamente los refugios estaban al tope en cuanto a la ocupación por los requerimientos de mujeres que estaban sufriendo violencia. En ese sentido, repito, la violencia económica también aumentó durante el confinamiento. ¿Cómo vamos a ubicar esta violencia económica? Les pongo un ejemplo. Miren, durante el confinamiento muchas mujeres y muchas personas no fueron a trabajar porque se cerraron sus fuentes de trabajo. Sin embargo, les depositaban en su tarjeta de débito, les hacían los pagos correspondientes. Tuvimos reportes en este sentido de varias mujeres de que su pareja, su esposo, repito, novio, les quitaba la tarjeta de débito y la tenía él. Entonces, este es un tipo de violencia económica, ¿no? La violencia que viven muchas veces las mujeres tolerando, soportando los golpes, las humillaciones, porque finalmente este es el agresor, este sujeto que me maltrata, es el padre de mis hijos, no estoy preparada, no tengo una educación, no me van a dar trabajo, y aunque me maltrate, pues le da la escuela, paga la escuela, la colegiatura y la renta. Esta es una violencia económica, tener esta situación de tolerar por depender económicamente de tu agresor. La violencia sexual, que también aumentó el confinamiento. Esta violencia, pues repito, es una violencia que se da de realización oculta, que va a ser el dicho de la realidad. En ese sentido, yo insisto, queridos amigos y amigas, hay que ser empáticos con la víctima. No podemos juzgar ni prejuzgar. Las preguntas que las vamos a ver más adelante que hacemos a veces lastiman tanto, quieren, y no nos damos cuenta. Seguramente quien la hace no se da cuenta, está repitiendo patrones. Y hoy precisamente es el llamado, es la invitación a que si algo estábamos haciendo mal, cambiemos y tratemos de actuar de otra forma. Aunque nos canse, aunque sea la situación que cada 8 días de aquí me llaman, sale la señora y dice que no pase nada, aunque estemos cansados, no prejuzguemos. Recordemos que la víctima muchas veces ni siquiera sabe que está siendo violentada. En ese sentido les quiero comentar que hay cifras de la ONU también que dicen que en el mundo de cada 10 mujeres, 8 sufren violencia, pero 6 ni siquiera lo saben. ¿Por qué? Porque están dentro de esos tipos de violencia que ahora les estoy diciendo, que no dejan huella, que no dejan marca, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunas personas, mujeres sobre todo, que dicen, no, pues a fulanita le pega, yo no soy víctima de ningún maltrato. Mi marido cuando toma, pues dice cosas y me ofende, me insulta, pero no me pega. Disculpen, eso también es violencia. La violencia patrimonial y la económica también es violencia de género y también son delitos. Entonces, el desconocimiento nos lleva a creer que no estamos siendo violentos. En alguna ocasión me invitaron en un municipio a hablar de violencia, con mucho gusto fui, y platicábamos con alguna de las ediles del ayuntamiento que nos mostraba cómo a través de las redes sociales había
supuestas que habían realizado publicaciones en contra de ella, en contra de su integridad, en contra de su honor, y bueno, surge la plática y nos dice ella de una manera muy firme y categórica: yo nunca he sido violenta. Y nos quedamos nosotras que estamos allí con mucho respeto. Dijimos: ¿estás segura? Claro, yo nunca he sido violenta. Le dijimos: pero nos acabas de mostrar las publicaciones que se han hecho en tu contra. Esa es una violencia, es un tipo de violencia, una violencia digital contra las mujeres. Entonces, repito, muchas veces somos víctimas y no lo sabemos, otras no lo reconocemos y otras nos da pena, nos da vergüenza, y lo más lamentable, a veces también nos da miedo. También debemos ubicar las modalidades de violencia, es decir, en dónde sucede esta violencia: en el entorno familiar, en el entorno laboral, en el entorno docente, en la comunidad. La violencia institucional, ojo, esta violencia institucional es la que ustedes pueden cometer si no respetan estos protocolos. Cualquier servidor público que esté en funciones, en el desempeño de esta función, puede cometer la violencia institucional y, por supuesto, la violencia feminicida. Miren, en cuanto a la violencia en la comunidad, por ejemplo, la violencia familiar, nos queda un poco más claro, pero la violencia en la comunidad, esta quiero decirles que las mujeres que están mirándome me dirán seguramente, a ver, ¿quiénes han sido víctimas de esta violencia? Seguramente no lo saben. Yo creo que todas las mujeres, casi todas, y algunos hombres. Cuando pasamos por algún lugar, y lamentablemente no es discriminatorio, pero voy a poner este ejemplo: cuando pasamos por una construcción, nos gritan porque somos altas, porque somos bajitas, porque somos morenitas, porque somos güeritas, porque somos delgaditas, porque somos llenitas, por lo que sea, nos gritan a las mujeres. Difícilmente, y poco más común, le van a gritar a los hombres. Entonces las mujeres recibimos este tipo de violencia en la comunidad. Y repito, esto se ha visto y se ha normalizado. No es normal. No es normal. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Ustedes, como elementos de seguridad, cuando reciban el reporte, es dar más patrullaje en esas zonas donde se está reportando la violencia contra las mujeres. Y repito, también puede ser que pase a algunos de ustedes que alguien, una mujer les grite, ¿verdad? También les diga, pero yo creo que no sería en ese sentido. No sé, a lo mejor alguna experiencia tiene, no me las han compartido, no las han compartido tanto así. La violencia institucional, repito, que la pueden cometer ustedes, precisamente si no cumplen estos protocolos. Más adelante vamos a ver qué es lo que tienen que hacer cuando ven una víctima, pero de manera muy general les digo ahora, por favor, eviten esa pregunta que por experiencia he escuchado. ¿Y tú qué hiciste? Está la mujer sangrando, está la mujer con la nariz fracturada, con evidente huella de violencia. Pero mujer, ¿qué le hiciste a este hombre? Mira, por poco y te mata, pero ¿qué le has hecho? No, esa pregunta no se hace. Esa pregunta es agresiva, es poco empática. No es una forma de tratar a la víctima. Esto es un tipo de violencia institucional y debemos abandonar esas conductas y esos cuestionamientos que, lejos de proporcionar y brindar seguridad a la víctima, la ponen en una situación que verdaderamente pues genera desconfianza e inseguridad. Y la violencia feminicida, la violencia más grave, ¿no? La violencia que acaba con la vida de muchas mujeres, que en el estado de Veracruz, también Morelos, son estados en los cuales tenemos esta declaratoria de alerta de violencia de género por estas cuestiones feminicidas. Porque en nuestros estados, lamentablemente, las mujeres han sido
siendo asesinadas, y lo decimos con mucha tristeza, ¿no? Es una situación que acontece en Veracruz, que acontece en Morelos, que acontece en México, que acontece en Latinoamérica, que acontece en muchos países del mundo. Por ello, estamos aquí hoy tratando de prevenir esta violencia, tratando de capacitarnos y que, repito, a partir de hoy, cambiemos nuestras ideas en cuanto a atender a una mujer, ser empáticos con lo que está viviendo y no juzgar, no prejuzgar. No somos juzgadores, no son ustedes jueces, son los elementos de primer contacto. Solo tienen ustedes la maravillosa oportunidad de brindarle seguridad a esta mujer y tal vez de cambiar su vida. Aprovechen, sean parteaguas en esta situación y en esta relación en las cuales las mujeres que sufrimos violencia queremos ser entendidas, comprendidas y sobre todo queremos seguridad y protección. Sobre la violencia feminicida, les comento que no nada más tenemos esta muerte de las mujeres por la violencia cometida por un sujeto, por un agresor, por un imputado, sino también hay muerte de las mujeres por las mujeres mismas. ¿Por qué? Porque ante el desconocimiento, la incomprensión y muchos otros factores, la propia mujer cae en depresión y se suicida. Y no sabemos muchas veces cuáles fueron las causas que llevaron a esta mujer a tomar esta fatal decisión. Pero recordemos que la violencia también puede desencadenar el suicidio, que no lo encontramos aquí, pero que es otro efecto que tiene esta violencia. Como les platicaba antes, la violencia tiene estas características, es invisible. ¿Por qué ha sido considerada como invisible? Bueno, porque ha sido invisibilizada, ¿no? Se ha pretendido invisibilizar por la sociedad, por las autoridades, por la mujer misma. La mujer misma que es víctima de violencia no quiere decir nada, ¿no? Entonces también se ha normalizado entre comillas, lo que les decía antes. Cuando vemos que le están pegando a una mujer, esto de dos, por algo le habrá hecho. Entonces, no se puede normalizar y se justifica, como les decía, entre comillas, se justifica esta agresión. Se justifica porque, repito, antiguamente se decía que estas violencias de género eran cuestiones de la vida privada de las personas. Una cuestión que, como repito, no es así. La violencia de género no es una cuestión de la vida privada de las mujeres. Perdón, algo me está pasando aquí. Bien. Ahora sí. Perdón, estoy con los controles acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de la difusión de los temas de violencia de género? Pues es lo que estamos haciendo aquí, concientizar. ¿Qué es la conciencia? Lo que les decía hace un momento, los temas de la violencia de género no son temas que nos deben ocupar y preocupar a las mujeres, nos deben ocupar a todos. A ustedes como policías sí, pero también como padres, como esposos, como hijos, como hermanos, porque podemos tener el conocimiento, que una mujer está siendo víctima y esa mujer puede ser mi madre, o mi hermana, o mi hija, y no debo permanecer en la indiferencia ni decir que esta cuestión es tema de dos. No, la violencia de género nos afecta a todos. Entonces, si nosotros identificamos estas situaciones de violencia por los factores que acabamos de analizar, que debemos entenderlos, si los identificamos, entonces debemos nosotros poner manos a la obra, debemos ayudar a la víctima, debemos ponernos en su situación. La visión con perspectiva de género, se los digo así muy sencillo, la visión con perspectiva de género es como si tuviéramos unos lentes, pero esos lentes son con la mirada de una mujer. ¿Cómo vemos las mujeres? ¿Cómo vemos la violencia? ¿Cómo la vemos las mujeres? ¿Cómo la ven
los hombres. Entonces, en este sentido, la empatía debe ser un factor determinante, buscar ayudar a la víctima, identificarla y sobre todo, si esta víctima es nuestra hermana, es nuestra mamá, es nuestra hija, es una amiga, ¿por qué no decirle, oye, estás siendo víctima de violencia? No es normal. El amor no saca sangre. Si te aman no te tiene que lastimar, el amor no duele. Entonces, esto es tan difícil para muchos. De verdad, es muy difícil dar este paso, dejar de ser un observador pasivo. Y repito, aquí ya no estoy haciendo el llamado tan solo a los policías, sino a las personas que me están mirando, a los hombres y mujeres, a dejar de pensar como hombre que este es un problema de mujeres. No, este problema es de todos. Seamos empáticos, ayudemos a la víctima. Dejemos de ser observadores pasivos en casa con nuestra hermana, con nuestra mamá, con nuestra hija, con nuestra esposa. Si están siendo víctimas de violencia, debemos decirlo, porque como lo estábamos analizando en temas anteriores, muchas veces la víctima no sabe que está siendo violentada. Debemos hacer algo. Y esa precisamente también es una de nuestras funciones, de todos y todas. Como autoridades debemos evitar realizar una revictimización a través de la violencia institucional, porque, repito, muchas veces las preguntas, los cuestionamientos, las actitudes, los gestos generan desconfianza e inseguridad, y eso lo que hace es que la víctima pues decida no denunciar, no sienta confianza, y la situación entonces que no es eso lo que queremos. No queremos que la víctima siga tolerando y siga aguantando violencia, porque tuvimos una situación en la cual por desconocimiento hicimos gestos, ademanes, palabras o cuestionamientos que no eran los adecuados. Debemos actuar como policías con perspectiva de género. ¿Quiénes vamos a participar? Como se ha hecho hasta ahora, las autoridades federales, estatales y municipales. Es un enfoque estratégico para lograr el objetivo lograr la eliminación de la violencia de género. Les decía, nosotros buscamos a través de estos cursos la eliminación, pero tenemos otro enfoque también, la igualdad. Insisto, tenemos dos grandes búsquedas, la igualdad y la eliminación de la violencia. Vamos a lograr esta eliminación de violencia con estos elementos que habíamos anunciado antes y con lo que vamos a seguir analizando. Según datos actualizados al 31 de diciembre de 2019, en nuestro país se han creado 6 protocolos mínimos de actuación policial. Tenemos 6 protocolos. Primero, el protocolo nacional del primer respondiente. En segundo lugar, el protocolo nacional de cadena de custodia. En tercer lugar, el protocolo para el uso legítimo de las fuerzas. En cuarto lugar, el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género, que es el que nos ocupa ahora. Y en quinto lugar, el protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables. Y por último, el protocolo para la función de prevención o reacción. 6 protocolos que se han implementado a partir de 2010, que se implementó el primer protocolo por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que fue el protocolo de actuación policial en materia de violencia de género. Entonces, ¿qué es un protocolo? Según la Real Academia, el protocolo es una secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica, etc. Una secuencia detallada. Y en relación a los protocolos tenemos diversos comentarios, algunos buenos, otros no. Quiero comentarlo 2 puntos importantes. Un cuestionamiento que se hace en relación a los protocolos y que seguramente al final de esta charla la podremos responder. El primero es, estos protocolos
se hace atendiendo a necesidades. En ese sentido, entonces, se han realizado protocolos para cubrir todas las necesidades. Y el segundo cuestionamiento, es, se conocen los destinatarios de cumplir estos protocolos, los conocen. Estos son los cuestionamientos, se los dejo de tarea. Seguramente al final de nuestra charla podrán resolverlos o igual si quedan con alguna, no sé, eso lo veremos al final. De los 32 estados que tiene nuestra república, únicamente 19 aplican los 6 protocolos. ¿Quiénes son estos estados? Quienes no lo cumplen y quienes sí lo cumplen. Bueno, dentro de estos estados, pues con mucha satisfacción vemos que Morelos y Veracruz sí cumplen los protocolos, los 6 protocolos. En ese sentido, pues es de precisarse que ¿cuáles se van a cumplir? Aquí le vamos a decir, el Protocolo Nacional del Primer Respondiente se aplica en 30 estados. ¿Cuáles no lo han cumplido? Aguascalientes y Baja California. Y el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia se aplica también en 31 entidades. Baja California tampoco lo ha cumplido, Baja California Sur. Protocolo para el uso legítimo de la fuerza se aplica en 26 estados. El Protocolo Nacional de Actuación Policial en materia de violencia de género se aplica en 24 estados, repito, Veracruz y Morelos, sí estados. ¿Cuáles faltan? Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, entre otros. El Protocolo para la atención a víctimas y grupos vulnerables se aplica en 21 estados, faltan, entre otros, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, etc. El Protocolo para la función de prevención por reacción se aplica en 21 estados, faltan Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, entre otros. Entonces, ¿cuáles estados son los que menos cumplimiento han dado? Pues evidentemente Baja California Sur, Coahuila y Aguascalientes son los que menos han cumplido los protocolos. Aquí hay que tomar en cuenta también algo muy importante, en el cual no es una crítica, es una simple observación, porque sabemos que se hacen los mejores esfuerzos que se hacen muy bien. Estos protocolos que se aplican en muchos estados, pues es de reconocerse que no se han alcanzado a aplicar en su totalidad en ningún estado. Se han alcanzado a aplicar en su totalidad, solamente hay algunos porcentajes que se han alcanzado a aplicar y no se ha alcanzado todavía más del 60% de su aplicación en ninguno de los protocolos. Y hay algunos como el último que está en menos del 20% de aplicación. Bueno, para seguir con nuestro tema, vamos a platicar un poco de lo que es el protocolo de actuación de los elementos policiales de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal en materia de violencia de género en el estado de Morelos. Este protocolo fue publicado en el año 2015. Y el objetivo de este protocolo es que los elementos policiales que se encuentren bajo el mando único de la Comisión Estatal de Seguridad Pública pues conozcan el instrumento normativo específico en el cual se establezcan de forma sistemática las acciones, conductas y procedimientos técnicos y metodológicos básicos y esenciales por los cuales se reconozcan en su intervención policial habitual la existencia de violencia de género, es decir, que se reconozca si hay violencia de género, así como las características de la víctima, del agresor, y el objeto es que previa la capacitación se identifiquen, intervengan, atiendan, protejan y prevengan la violencia que viven las mujeres en la entidad. Este objetivo es muy interesante, por eso lo comparto, que es finalmente de lo que se trata este protocolo.
Este protocolo precisamente se trata de identificar cuáles son los tipos de violencia, de qué manera vamos a intervenir, cómo se van a atender y proteger y cómo se puede prevenir. Un tema que, repito, ha sido abordado por algunos estados de la República, pero lamentablemente no todos han logrado hacerlo. ¿Cómo debe ser el proceso de actuación policial? Recuerden que al estar en cercanía con la comunidad, la proximidad puede entonces dar seguimiento puntual a los casos de violencia de género a partir de la detección e identificación de factores de riesgo. Es decir, la proximidad, la visita a las zonas nos permite conocer el entorno y bueno, esto nos va a permitir de alguna forma la identificación y la detección de los factores de riesgo. Este reconocimiento de la existencia de violencia de género presupone estas tres situaciones que debemos tener en cuenta. La situación de violencia que esté presente, las necesidades de la víctima y la actitud y experiencia del elemento policial. Es decir, nosotros debemos tener en cuenta cuál es la situación que se está viviendo, qué es lo que necesita la víctima y la preparación, la experiencia, la actitud del elemento policial. Estos son tres factores que debemos entender y tener presentes para estos temas de atención en los protocolos de actuación policial en casos de violencia de género. En las actuaciones ante situaciones de violencia, los elementos policiales procederán, muy importante, como se los había dicho, con respeto hacia las mujeres, diligencia y pericia, evitar cualquier acto discriminatorio hacia la víctima. Esto es muy importante, repito, muy importante, cómo nos debemos conducir hacia la víctima. Recordemos que está en una situación de vulnerabilidad, que es vulnerable a cualquier reacción, ya sea con un lenguaje verbal o también un lenguaje corporal, una mueca, una seña, un ademán, puede generar esta inseguridad y entonces no vamos a tener el éxito que deseamos en nuestra intervención, en nuestro trabajo y sobre todo en la finalidad que es proteger a la víctima. Tenemos que ser empáticos, qué lenguaje utilizamos, cómo hacemos los cuestionamientos, cómo preguntamos, qué decimos. Sí, es muy importante esta situación. Las actuaciones policiales ante posibles situaciones de violencia de género deben ser prioritarias debido a las consecuencias que suelen generar, como la muerte de la víctima, secuelas físicas y psicológicas que afectarán el funcionamiento en las principales esferas de la vida. Efectivamente, aunque ustedes no lo crean, la actuación de los elementos de seguridad es un factor determinante que va a influir en la víctima para la toma de decisiones. Va a influir para saber si quiero continuar el proceso o me desisto, porque si ya me trataron mal aquí con los elementos de seguridad pública, pues seguramente en la fiscalía también me van a atender mal, ¿no? Entonces, esta actuación, esta reacción de ustedes hacia la víctima, es lo que genera las reacciones y que van a tener trascendencia en la vida de la víctima. Aquí quiero platicarles un poco de la historia de mi vida y cómo trascendió la actuación policial en mi vida y que me hizo ser activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Hace 9 años, mi esposo fue asesinado. Viví una tragedia terrible. Contar esta situación hoy, sin que me ponga a llorar, me ha costado mucho tiempo, muchas terapias y muchos procesos. Porque fue una situación terrible en la que sentí el miedo más grande de mi vida. No tan solo porque pensé que iba a morir, sino porque también pensé que iba a morir mi hija, porque vi pasar mi vida en esos momentos, porque estaba segura que yo no iba a vivir y que no íbamos a vivir. Y
me dolía tanto en ese momento que mi hija tampoco fuera a vivir cuando apenas era una jovencita, bueno, mi hija muy joven. Los hijos, mi miedo más era por mi hija y uno también por mí. Entonces sentí ese miedo que te calas con los huesos, ese miedo que te hace temblar pero hasta dentro, ese miedo que es tan difícil, tan terrible. Cuando por fin pude llamar a la policía, cuando por fin pude lograr comunicarme, yo deseaba que la policía llegara para sentirme segura, para sentirme protegida. ¿Y qué pasó? Cuando la policía llegó, lo primero que me preguntaron fue, ¿y a ti por qué no te mataron? Me preguntaron, a ver, explícame, pero con un gesto tan grosero que no se me olvida. ¿Qué pensaban los delincuentes? O sea, fueron preguntas tan absurdas que aun cuando el dolor me estaba matando, cuando estaba muerta por dentro, porque junto a nosotros estaba el cuerpo de mi esposo, y ellos, a pesar de esta situación, eran tan agresivos conmigo y me hacían esa serie de preguntas. Pero finalmente soy abogada y los abogados somos formados en situaciones muy concretas y muy cerradas, como que no podemos dar respuesta por un acto que es ajeno. Cuando me preguntan por algo que es ajeno, siempre voy a decir, porque mi impronta es de abogada, pues esa respuesta no la tengo porque es un hecho ajeno. Y eso respondí, a pesar del dolor. Yo no puedo saber lo que piensa otra persona. Mire, te sale la pregunta y la respuesta. Estas situaciones tan terribles que viví durante este proceso, y después de una larga depresión, por eso les digo, estas situaciones producen consecuencias, secuelas que afectarán el funcionamiento posterior. Y efectivamente tuve una depresión muy severa, una parálisis facial. Ustedes no me ven ahora, pero tengo un poco la boca chueca y tampoco me ven un poco el ojo, que el maquillaje hace lo propio, ¿verdad? Y bueno, ha pasado mucho tiempo, terapias, mi gran amor a Dios, una gran fe que tengo. Eso me permite seguir adelante. Y eso me permitió que después de este gran dolor y de esta tragedia, capacitar en esta oportunidad que Dios me dio de estar viva y de esta experiencia que había vivido durante la muerte de mi marido, y no tan solo con los elementos de policía, sino luego también en la fiscalía, porque pues, la corrupción a veces alcanza grandes niveles, ¿no? Y entonces, esta situación que viví, esta experiencia tan triste, tan dolorosa, que ahora les comparto para que vean y cuál es mi sentir y por qué estoy aquí hoy con ustedes. Esta tragedia me dejó una experiencia. Como leyó el currículo de nuestra amiga, la doctora Cristina, pues soy notaria pública, soy académica, soy doctora en Derecho, soy activista. Digo, no es que merezca yo un trato privilegiado, no es que merezca yo situaciones de preferencia, ¿no? Simple y sencillamente, y así lo pedí, y así se lo pedí al procurador de aquella época. Yo quiero privilegios, simple y sencillamente quiero que me traten como una víctima y no me revictimice. En ese sentido, entonces, esta experiencia que me dejó la tragedia me hizo recapacitar. Si esta situación estaba viviendo yo, su servidora, Minerva Cobos, que tengo preparación académica, que tengo una formación con doctorado, que tengo 20 años de ser catedrática, en aquella época tenía un poco más de 10. Entonces, ¿qué vive cualquier mujer que no tiene preparación? Cualquier mujer que no es capaz de defenderse y que no tiene las posibilidades de defenderse. ¿Qué es lo que vive?
Esta experiencia, entonces, me dejó este análisis y me dejó esta decisión de querer ayudar a las mujeres que sufren violencia. Desde entonces tomé una determinación: hablar por aquellas mujeres que no son escuchadas, porque como les platicaba, muchas veces acuden a la fiscalía y son ignorantes. Y también aquellas mujeres que no se atreven a hablar por miedo, por ignorancia, por desconocimiento. ¿Cuántas mujeres, al igual que yo, han vivido esta situación que yo vivo y se la callan por vergüenza? Creo que no. A mí no me da vergüenza compartirles mi experiencia. Y lo hago, repito, como una enseñanza para que no se repita este patrón. La víctima quiere ser protegida, quiere recibir seguridad y protección, quiere ser atendida como una víctima. Eso es a lo que aspiramos las víctimas. Eso es lo que debemos hacer. Repito, no me da vergüenza compartir mi experiencia, porque finalmente esta situación que viví, me llevó a tomar la decisión de ser protectora de los derechos humanos de las mujeres y activista. He decidido tener la voz de aquellas que no se atreven a hablar, o bien de aquellas que, aunque se atrevan, no son escuchadas y son ignorantes. Por ellas hablo yo. Es necesario, para lograr esta eliminación de la violencia y esta igualdad que también nosotros buscamos, aplicar mecanismos de equidad. Miren, aquí tienen ustedes un claro ejemplo de unos niños que están en unos banquitos. La igualdad entonces sería, de acuerdo a este ejemplo que está muy claro aquí, todos tuvieran un banquito igual como está en la figura amarilla. Eso es igualdad. La equidad no es lo mismo que la igualdad. La equidad está de un lado y la igualdad está del otro. Equidad e igualdad no son lo mismo, son dos caras en una misma moneda. La igualdad nos permite establecer ese principio que es igual para todos, pero la equidad nos permite establecer las diferencias para que, ubicadas estas diferencias a través de los mecanismos y herramientas necesarias, pues se pueda otorgar la misma oportunidad. En ese sentido, ven ustedes cómo en las figuras azules se estableció la equidad. El niño más pequeño le dieron más cajas, al mediano le dieron las que necesitaba y el más grande pues necesitaba menos. De eso se trata la equidad. La equidad de género entonces busca que se identifiquen las diferencias que hay entre mujeres y hombres para que nos den las mismas oportunidades. Y ustedes seguramente como mujeres policías y hombres de la policía encontrarán a veces este comentario que dice, bueno, si quieren igualdad, pues también que las mujeres compongan la llanta que se ponchó, que hagan tal o cual situación en igualdad con los hombres. Pues precisamente aquí estamos ante este análisis. La equidad es identificar las diferencias, porque las mujeres y los hombres no somos iguales, somos diferentes. Y una vez que se han identificado las diferencias, pues establecer estas oportunidades y en estas condiciones, identificar las diferencias. Los hombres son más fuertes, las mujeres son más débiles. Claro, hay excepciones en las cuales una mujer practica algún deporte que le permite tener esa condición, pero generalmente las mujeres somos más débiles, tenemos diferencias físicas, tenemos diferencias biológicas, y eso son situaciones que se deben tomar en consideración para poder establecer esa igualdad de oportunidades, tomando en cuenta las diferencias. Esto, queridas amigas y amigos, por favor, deben tener muy en cuenta. Mujeres y hombres no somos iguales, tenemos diferencias físicas, biológicas y genéticas. Entonces, esta situación debe ser tomada en cuenta para que se nos den oportunidades iguales, tomando en cuenta nuestras diferencias. Reconocer, otro tema importante es reconocer dónde
¿dónde se ejerce la violencia? La violencia de género adquiere diferentes formas, como lo platicamos, puede ser física, puede ser psicológica, puede ser económica, patrimonial, sexual, etc. Su identificación en algunos casos puede ser evidente, como la violencia física, esa es muy evidente, y otras es materia difícil, como la violencia psicológica, o la violencia sexual, la económica, la patrimonial. En este contexto, entonces, se pueden observar algunas reacciones como la siguiente. Las mujeres víctimas, pues pueden ser que hablen mucho, que tengan una forma espontánea, que narren los hechos de violencia vivida. Ustedes van a decir, como yo, pues no, realmente me tocó tener muchas terapias y muchos procesos que me permitieron hoy hablar de la violencia vivida, pero no fue fácil, no es fácil. Repito, hay muchos factores que detienen a las víctimas. Tengo amigas que reconocen la violencia, pero la reconocen ante mí. Yo voy y doy una plática, hablo de mi experiencia, y algunas mujeres se quedan y platican conmigo y me dicen, yo viví lo mismo, pero a mí me da pena decir. Entonces, no es fácil, es difícil. Se requiere una serie de procesos, se requiere mucha ayuda, y sobre todo, donde tener la decisión, ¿no? Y un porqué. Y mi porqué es precisamente buscar la eliminación de la violencia, que no se repita. Entonces, pueden narrar la experiencia vivida. Algunas mujeres hablan directa y abiertamente sobre lo sucedido e incluso lo relacionado con sus decisiones para enfrentar las circunstancias. Otro tema es las mujeres que niegan o ocultan la violencia, resistirnos a hablar sobre lo sucedido, rechazan cualquier ayuda aparentando no tener problema. Lamentablemente, esa es otra situación que no ayuda, que no abona. Muchas mujeres que son víctimas de violencia y que luego obviamente de feminicidio también son víctimas por negarse a reconocerlo. Y esto es la violencia requiere de varios aspectos. Necesitamos ayuda, sí, pero también necesitamos reconocerla. Reconocer que estamos siendo víctimas de violencia es el paso número 1 para avanzar. Que si reconocemos que estamos siendo víctimas de violencia, entonces podemos aceptar la ayuda. Si no la reconocemos y la ocultamos o la invisibilizamos, pues evidentemente no vamos a salir de este proceso y de este círculo de la violencia. Porque la violencia, tiene un círculo, ¿verdad? El enamoramiento, la violencia, el enamoramiento. Luego vemos parejas, ¿no? Que dicen que es un pacto de sangre. Son muy criticadas, ¿no? Porque hoy vemos a una mujer que está evidentemente golpeada y el otro día lo vemos de la mano, paseando. Esos son círculos de la violencia, el perdón, el enamoramiento, la violencia, la agresión, que, repito, muchas veces se hace por el desconocimiento, porque la víctima no sabe que está siendo violentada, porque culturalmente se piensa que las mujeres nacimos para sufrir y porque tampoco estamos recibiendo ayuda. Cuando veamos esta situación, recuerden, no seamos observadores pasivos, comuniquemos, comentemos. Seguramente a lo mejor alguna persona se va a enojar con nosotros y hasta nos va a dejar de hablar. Pues miren, yo creo que vale la pena, ¿no? Intentarlo. Vale la pena intentarlo y decir cómo está siendo víctima de violencia. Pide ayuda porque la violencia es una situación de la cual se va a salir, pero a través de la ayuda profesional necesaria. Otro tema importante es las víctimas en estado de crisis. Les impide hablar sobre la violencia vivida, no son capaces de pensar o decidir sobre lo sucedido y pues tampoco pueden recibir ayuda porque están en crisis. Este es un tema bien importante. Cuando una persona está en crisis, también lamentablemente hay quejas en este sentido. La queja que se recibe porque contra de los elementos policíacos, y yo ya platiqué mi experiencia. Y repito, yo no me quejo, yo soy empática. Esta tragedia a mí me dejó una enseñanza en la cual yo quiero que las circunstancias cambien, que las condiciones cambien y que ustedes, como elementos de primer contacto, tengan una mejor actuación frente a la víctima. Pero evidentemente hay personas que tienen un rechazo
público hacia cualquier elemento de policía, lo cual no comparto, porque, como lo dije en un inicio, tengo un gran agradecimiento, porque finalmente lo que viví fue una sola ocasión que marcó mi vida, pero toda mi vida he vivido con seguridad y poder andar en la calle, poder vivir y poder estar entre ustedes, porque hay muchos policías en esta ciudad que me brindan esta seguridad. Y eso, pues, obviamente, yo lo agradezco y es lo que valoro. Pero hay otras personas que se quejan de esta agresión. Entonces hay que saber reconocer la crisis. ¿Qué es crisis? Crisis es un periodo crucial o momento decisivo en la vida de una persona que tiene consecuencias emocionales, físicas, en un periodo limitado de desequilibrio psicológico, caracterizado por la incapacidad de abordar situaciones particulares. No se puede evitar y hay que saber reconocerlo. Esta situación de crisis hay que saber reconocer cuando la víctima está en esta situación de crisis, reconocerlo y obviamente pues, brindar la ayuda del personal capacitado en ese contexto. Pues las mujeres que viven violencia es uno de los temas que aborda el protocolo de Morelos, que lo abordan los protocolos de la República. Pues recordemos que el impacto de la violencia de género depende de la historia personal de la víctima y las características del evento. Recuerden que nosotros tenemos una situación que se está viviendo, las necesidades de la víctima, la preparación y capacitación del elemento son los factores que vamos a necesitar ubicar para esta situación de identificar la violencia, el lugar, la duración, la relación con el agresor y la intensidad del acto. Estos son factores importantes para identificar esta violencia en sus distintas modalidades. Que como decíamos, no es la cita, sino que hay tipos, modalidades de violencia dependiendo de la forma o el entorno en que sucede esta violencia. ¿Cómo debe actuar el policía? Debe conocer los principales signos y síntomas de la violencia de género, los cuales pueden variar en cada caso particular, lo que les decía. Puede haber tipos de violencia de género, modalidades. Los tipos de violencia de género pues son la física, la psicológica, la patrimonial, económica, sexual y otros tipos de violencia, y las modalidades en la familiar, en la comunidad, laboral, docente y obviamente la violencia institucional. La violencia feminicida, de todos los tipos de violencia también. Se deben identificar estos tipos de violencia, se deben conocer los signos para cada caso particular. Generalmente esto es difícil, ¿por qué? Porque la víctima presenta miedo, confusión, no pueden hablar, muchas veces debe separar a la víctima de su agresor, que lo vamos a ver más adelante. Se debe tener una visión de perspectiva de género para identificarla, analizarla y valorarla. Lo que les decía, la perspectiva de género es una visión que debemos tener para entender esta violencia de género, ser más empáticos. No debemos juzgar, no debemos decir que ay, pues es que seguramente se lo merecía, ¿no? Mira cómo está, mira qué facha tiene, ¿no? Pues seguramente se merecía que le pegaran, seguramente se merecía que la violaran. No podemos nosotros, debemos tener esta visión de ayudar a las mujeres, de conocer su historia, de conocer su caso. Y probablemente en esos minutos que ustedes están allí, pues no lo conozcan, pero es difícil para una víctima. Para ustedes es complicado, para la víctima es mucho más, porque la víctima está viviendo una situación que tampoco pidió vivir. Y ustedes están preparados para ello y se están preparando. La víctima no se preparó para ser víctima. Debemos ser empáticos porque la víctima está viviendo una situación inesperada, un acontecimiento que llegó a su vida de manera inesperada y que no estaba preparado para eso. ¿Cómo debemos atender a las víctimas de violencia de género? Bueno, a todas las víctimas se debe atender con respeto.
estamos enfocándonos en este momento a las víctimas de violencia de género. Debe ser un trato preferente, respetuoso, digno y sensible. Se debe evitar emitir opiniones negativas o juzgar la permisibilidad de la violencia. Tal vez ella no sabe que está siendo violentada, ¿no? Entonces, repito esas preguntas de, pero mira, ¿cómo te dejó? ¿Qué hiciste? Oye, casi te matan, ¿no? Algo bien grave le hiciste. Ese comentario no se puede hacer. Evitemos decir palabras que denosten, que ofendan, que agredan a la integridad de la víctima. Perdón, no podemos emitir opiniones, no podemos juzgar. Recuerden, no somos jueces. Al juez le corresponderá juzgar toda la situación. Acá no, ustedes están aquí para identificar, atender, intervenir, prevenir y proteger. Y esa es la función de ustedes, no juzgar, no juzguemos, seamos empáticos, ayudemos a la víctima. Recuerden que en esta misma situación, y hoy está esta mujer, lamentablemente puede estar nuestra hermana, nuestra madre, nuestra hija, o nuestros hijos. Entonces, por favor, seamos empáticos, tengamos esa visión de ayudar a las mujeres que están sufriendo violencia, porque muchas veces ni siquiera lo saben o no saben qué hacer, tienen junto al agresor, tienen miedo y también hay que reconocer que muchas veces tienen vergüenza. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí, mi familia, mis amigos, en mi trabajo? Son muchos los factores por los que se callan esta violencia. La intervención policial. La conducta de las mujeres ante la intervención policial, ¿cómo puede ser? Pues puede ser dependiente, es decir, que dependa de otra persona, puede ser desconfiada, puede ser indecisa, puede estar nerviosa. Hay que permitirles que tomen su tiempo, ¿sí? No podemos decirle, oiga, pues ¿qué pasa? No, te repito, estas situaciones que sabemos que pasan en otros lugares, seguramente en Morelos no pasan, pero en otros lugares me han contado que pasan. Seamos empáticos, repito, esto lo voy a estar diciendo siempre porque les hablo desde mi experiencia y además con el conocimiento de lo que están aquí tratando. Si la mujer es desconfiada, pues debemos darle confianza. Si es indecisa, tenemos que tomar las medidas para que esta mujer pueda hablar, pueda platicarnos, qué vamos a decir, qué lenguaje debemos utilizar, cuál es la actuación policial. Para cumplir lo anterior, el policía debe conocer la dinámica y los tipos de violencia, es decir, cuando estamos ante una violencia física, psicológica, etcétera, cuáles son las modalidades, es decir, en qué entorno está sucediendo, si está sucediendo en el ambiente laboral, familiar, doméstico, institucional, en la comunidad, etcétera, y apreciar por lo que está pasando la víctima. Evita una mala actuación porque es violencia institucional. Repito, si nosotros hacemos esos comentarios demostrativos, de ofensa, que denigren, que vayan contra la integridad de la víctima, podemos además de todo estar cometiendo violencia institucional. Y recordemos que es un delito y no es lo que queremos. No queremos que sea el policía el que se quede en la cárcel y que el sujeto agresor pues se quede en casa. Entonces eso es lo que queremos. Queremos precisamente que se conozca cómo debe ser la actuación de ustedes. ¿Cuáles son estos procesos de actuación de los que hemos estado platicando? Vamos a ubicarlos: detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención. Son estos 6 procesos de actuación policial de los cuales vamos a platicar más adelante. ¿Qué es la detección? La detección es conocer la problemática y características del entorno social. Es decir, cómo vamos a detectar nosotros que hay una situación de violencia de género, desconociendo la problemática. Esto es lo que nos lleva a poder identificar, detectar esta situación de violencia. Vamos a identificar
vamos a identificar que esta situación que se nos presenta encuadra un delito. Es decir, cómo esta situación que acontece aquí y ahora que estamos viviendo encuadra uno de los delitos previstos en el Código Penal, la Ley Federal de Acceso a una Vida Libre de Violencia, tanto en la federal como en la del Estado de Morelos, o en la del Estado donde nos encontremos. Se encuadra un delito de acuerdo a la legislación aplicable. Vamos a identificar también qué tipo de violencia es la que se detectó y este entorno social. A través del reconocimiento sistemático de la situación, la forma en que la víctima es violentada, su impacto, a fin de proceder en las acciones de intervención y atención. Es decir, vamos a identificar el delito, cuál es la situación que está viviendo la víctima, para poder saber cuáles van a ser las acciones de atención e intervención policial, que son las que siguen. Encuadrar entonces el delito, para eso necesitamos saber cuáles son los tipos de violencia y sus modalidades. Entonces vamos a proceder a la intervención. Actuar en los momentos de crisis con enfoque de género, como les decía, esta situación de crisis en las cuales hay un descontrol en la que la víctima no puede hablar, basándose en los principios de legalidad, seguridad y justicia hacia las víctimas a través del acompañamiento emocional que permita conocer y valorar su situación, sus necesidades más urgentes, así como priorizar sus decisiones, proporcionándole apoyo e información. Es decir, nosotros aquí vamos a brindar esta información a las víctimas de, bueno, pues que están siendo víctima de un delito, de cuáles son las autoridades a las cuales debe acudir, ya sea de la fiscalía, la asistencia psicológica, la asistencia legal, etcétera. Todo esto le debemos de brindar a través de información que debe ser también por escrito a través de folletos. Atención, canalizar de manera inmediata y oportuna a la víctima. Es decir, una vez que nosotros identificamos y atendimos este problema, vamos a atenderlo, canalizándolo de manera inmediata para su atención médica. Claro, si nosotros vemos una víctima de violencia física, pues evidentemente debemos llevarla al médico, a los hospitales para que sea atendida. Debemos brindarle atención jurídica a través de los institutos, en este caso los institutos de la mujer, los DIF, perdón, las distintas agrupaciones que damos asesoría y invitamos a las mujeres, en los institutos de la mujer, los estatales y los municipales, los DIF, repito, para que reciban asesoría, el trabajo social y qué es lo que se debe hacer ante la autoridad ministerial. Recordemos que esta parte que les decía, debemos también ayudar a la víctima en el caso de que pues no quiera ser atendida por las fiscalías, pues asesorarle de que sí que tiene que ir, porque muchas veces hemos recibido el reporte de que no les quieren recibir a las víctimas. Esta es una situación que se vive mucho, lamentablemente yo lo digo con respeto, porque hay fiscales y en todo caso las fiscales en este estado y en este lugar que nos atienden, tenemos problemas y lo he dicho mucho con sus elementos de primer contacto que no quieren atender a las víctimas. Esto siempre lo digo con respeto, pero se tiene que decir porque se tiene que poner atención, ¿no? Porque tenemos que cambiar, porque hemos recibido los comentarios de las víctimas que nos dicen, a ver, llegamos a la fiscalía y nos preguntan, a ver, ¿qué te pasó? No, pues me golpeó mi marido. Oye, ¿y es la primera vez que me pega? No, no es la primera vez. ¿Cuánto tiempo tienen casados? 10, 15, 20 años. ¿Y siempre te ha pegado? Sí. Ah, mira. ¿Y hoy quieres que yo te reciba la denuncia? No, mira, vete, piénsalo y luego vienes, porque lo que va a pasar es que me vas a poner a trabajar a mí, que tengo tantas cosas que hacer, y luego tú te contentas y ahí se queda mi expediente. Eso está mal. Repito, no podemos prejuzgar. Los elementos de primer contacto no pueden prejuzgar, solo va a ser un juez. Y sabemos de la situación que ha vivido esta víctima durante todos estos años,
que por miedo, por desconocimiento, por ignorancia, por vergüenza, por todo lo que gusten, no se atrevió a denunciar y finalmente hoy se atrevió a acudir ante la fiscalía. Hoy se atrevió a pedir ayuda a los elementos de seguridad pública. Y resulta que se encuentra con que le respondemos eso. ¿Cómo creen que se afecta esta situación a la víctima? Muchísimo. Merma toda esta disposición que le costó tantos años tomar esta decisión, lo que le llevó a años tomar, en un momento, con una palabra, con un gesto, la echamos abajo. Y creo que no se va. Por eso entonces, no juzguemos, no prejuzguemos. Tendamos a la víctima, porque es una víctima y porque necesita ayuda. Porque muchas veces ni siquiera sabe que está siendo víctima de un delito y por supuesto tampoco sabe qué hacer, a dónde tienen que ir, qué documentos tienen que llevar. Nada de eso sabe. Tenemos que atenderla de una manera oportuna, eficaz y eficiente. Protección. Si me permiten, voy a tomar un poco de agua porque la protección implica preservar la vida, la integridad física y los derechos e intereses de la víctima, aplicando medidas específicas de seguridad ante la detección de riesgos que potencialicen una nueva agresión a fin de evitar mayores daños, riesgos o peligros que las amenacen. Entonces, debemos preservar la vida de la víctima, sí, pero también su integridad física, también sus derechos, sus intereses. En este sentido, es importante recordarle que muchas veces, como elementos policiales, ustedes están ejecutando medidas de protección que emiten las autoridades. Aquí, las recomendaciones, cuando ustedes emiten esas medidas de protección, ustedes no pueden acordar ninguna modificación con la víctima, porque de lo contrario estarían cometiendo un delito de sacar. No puede ser que la víctima les diga, no, pues ya no vengan porque ya me reconcilié. Ella les puede notificar eso, pero si les notifica, ustedes a su vez tienen que notificar a la autoridad que les emitió la orden de protección. No pueden de modo propio decir, pues ya no quiere que vaya, ya no voy. No, están bajo ustedes una situación de un mandato, de una autoridad, tienen que cumplirlo y si la víctima les está diciendo que ya no quiere que vaya, entonces ustedes tienen que avisar a la autoridad, pero no pueden acordar con la víctima ya no ir porque la víctima ya no quiere que vaya y pues entonces no voy. Eso no se debe hacer. Recuerden que estamos protegiendo la vida, la seguridad, los derechos y la situación de la víctima. Entonces debemos preservarlo cumpliendo puntualmente las instrucciones y el mandato de la autoridad. Y sobre todo por la detección de riesgos, porque recuerden que un error de nuestra parte puede poner en peligro la vida de la víctima. Prevención. Neutralizar los factores de riesgo, manteniendo un seguimiento que permita verificar y evaluar la condición de seguridad de la víctima para evitar un nuevo episodio violento. Lo que decía, en estas medidas que nosotros tomamos, pues lo que evitamos, lo que tratamos de hacer es evitar que haya nuevos episodios. Para ello, pues vamos a darle seguridad a la víctima, vamos a establecer las medidas de protección y estas, bueno, nosotros no las vamos a establecer como policías, sino que son las autoridades. Muchas veces las fiscalías dictan medidas de protección como el separar al agresor de la víctima, los patrullajes, los recorridos que tienen que hacer ustedes por mandatos de la autoridad. La prevención policial involucra una gama de acciones estratégicas destinadas al abatimiento de factores que reducen tanto riesgos como probabilidades de que se efectúen nuevas manifestaciones de violencia. Efectivamente, lo que les decía,
debemos tomar medidas como policías, establecer los patrullajes, los recorridos, los rondines, sobre todo en esos lugares en donde se detecta que hay situaciones de riesgo, de violencia. Miren ustedes, y muchas veces me han platicado algunos elementos de policía que hay lugares en algunas zonas en donde los fines de semana se hacen fiestas, bueno, antes del confinamiento y de la pandemia, pues el fin de semana hacían fiestas y ya pues el domingo o el lunes llamaban a la patrulla porque siempre había situaciones de violencia. Entonces, si ya nosotros sabemos que allí hay una situación de constantemente están llamando, pues entonces vamos a prevenir, vamos a hacer los patrullajes pues, para prevenir esta situación de violencia y que no me llamen al término de la violencia, sino que esta situación de los patrullajes y los rondines va a impedir que sucedan los actos violentos. ¿Cómo se debe actuar ante la crisis de una víctima de violencia? Es importante que los elementos policiales tengan en cuenta que se encuentran en una situación especial en la que se mezclan sentimientos complejos y en muchas ocasiones contradictorios entre el agresor y la víctima. Entonces, recordemos que muchas veces la víctima está junto al agresor. No juzguemos, no le demos la razón a nadie. No empaticemos con el agresor, pero es que mira, ella me contestó. No, señora, usted no le debe contestar, él es el que manda. No, ustedes no pueden opinar, no pueden emitir opiniones. Ustedes están para escuchar y atender a la víctima. Las acciones de la entrevista con la víctima de violencia de género, los elementos policiales que efectúen la entrevista deberán en la medida de lo posible ser del sexo femenino. Esto es muy importante. Capacitado en materia de violencia de género, ya que las transgresiones representan hechos traumáticos que pueden afectar los sentimientos y pensamientos de las mujeres víctimas y en su momento inhibir el relato de estas, si el entrevistador es un varón, al igual que su agresor. Efectivamente, es recomendable que en este tipo de entrevistas pues, sea una mujer policía quien realice, quien atiende el caso, y obviamente esté preparada en estos temas de género para poder brindar la asesoría, la atención y todos estos datos que se requieren para la víctima. Sobre todo que la víctima se sienta en un clima de confianza, de seguridad, que sienta que al estar siendo atendida por otra mujer, pues la mujer va a ser sororaria con ella. Que recuerden que la sororidad es un pacto entre mujeres de tratarnos como hermanos. La sororidad implica que las mujeres, entre mujeres, nos tenemos que ayudar y nos debemos ayudar, porque así lo hacen las hermanas, ¿no? Las hermanas a veces se disgustan, se pelean, finalmente se protegen y se ayudan. Entonces debemos las mujeres ser sororarias entre nosotros, no debemos rivalizar con otras mujeres, sino por el contrario, sororizarnos. ¿Cómo debe actuar ante la crisis? ¿Cómo se debe actuar ante la crisis de la víctima de violencia de género? Y entrevistar por separado a la víctima de violencia del agresor en el caso de que se encuentre presente y a los testigos se los ve. ¿Por qué? Porque recuerden que la víctima pues, acaba de sufrir un suceso traumático en el cual se impuso la superioridad masculina frente a la debilidad y a esta situación que muchas veces es reiterada. Entonces, muchas veces reportan los elementos de policía que cuando llega un caso y la mujer está con visibles huellas de violencia o que tiene huellas visibles de fracturas, ¿no? Cuando se apersona, lo que les dice esta mujer que sale a la puerta, cuando le toca salir a la mujer, y junto a ella sale su esposo, su novio, su pareja, y dice que no pasó nada, que se cayó, pues evidentemente lo va a decir porque está allí su agresor. Entonces una de las recomendaciones es separarlos, para que no haya esa inhibición, para que no se sienta la mujer que no se inhiba por el hecho de que está junto a ella su agresor. Estas situaciones las tienen que separar para brindar confianza. Utilizar en la medida de lo posible un espacio tranquilo, mostrar al entrevistar a la mujer víctima de la violencia una actitud
comprensiva, de empatía, a fin de generar confianza y seguridad, cuidar el lenguaje, evitar esas preguntas incómodas como la que le decía, pues, ¿qué le hiciste? No, tenemos confianza, que sienta lo que les dije cuando les platiqué mi historia, que sienta la seguridad y la protección. Como sus amigos, llegamos para ayudar, te vamos a ayudar, todo va a estar bien, confía en nosotros. Eso no es difícil, yo que sí podemos cambiar. Y yo no critico a los elementos policíacos que han actuado históricamente de esa manera inadecuada, porque han repetido un patrón, porque no tenían estos protocolos o no los conocen. Entonces es importante conocerlos para poder atender a la víctima y para poder tener un resultado favorable en esta situación de protección. Muy importante, ¿qué no debemos hacer? No es función de los elementos policíacos sugerir, aconsejar conciliación o reconciliación entre las partes. Cuando llegamos o cuando llegan ustedes, el sujeto agresor le dice, no, mire, ya estamos bien, ya platicamos, ya quedamos ella y yo, que aquí muere todo, ya voy a cambiar, ya no va a pasar esto, nunca me ha pasado en la primera vez, pero no va a volver a pasar. No pueden ustedes decir, señora, pues miren, vean cómo su esposo ya le prometió que va a cambiar, que ahora va a ser más bueno que la Madre Teresa. Ustedes no pueden intervenir en esta situación, no pueden recomendar ni sugerir conciliar ni reconciliar. Ustedes no pueden hacer eso porque violenta los derechos de las víctimas que tienen derecho a un trato igual, pero que se encuentran en una situación de desigualdad, agravan la situación de la víctima. ¿Por qué? Porque la dejan allí con el agresor y a lo mejor le va peor una vez que ustedes se vayan. Cuando cierran la puerta, llamaste a la policía, vas a ver ahora quién es el que manda. Y la ponen en una situación de mayor riesgo y favorece la posibilidad de que continúe la violencia. No somos conciliadores, no somos jueces, no podemos recomendar la conciliación, no podemos criticar. ¿Cuáles son las acciones para la protección de la víctima de violencia de género? Los elementos policiales auxiliarán a la víctima para que reconozca situaciones que representan riesgo o peligro para ella o sus familiares. Si los riesgos no se identifican, la actuación policial no habrá sido completa y la violencia puede volver a presentarse. Motivo por el cual la información obtenida desde el primer contacto debe tenerse presente, por ejemplo, el tipo de relación que tenía con el agresor, los antecedentes del agresor y su entorno, la situación familiar, económica, laboral, tanto de la víctima como del agresor, los antecedentes de denuncia por parte de la víctima hacia el agresor, y si se desistieron de ella, haber establecido su relación o trato con el agresor, es decir, si ya habían tenido problemas y se reconciliaron, haber permitido que no manifestaba alguna restricción impuesta para el agresor, es decir, si había una restricción ya ordenada por una autoridad y aún así la víctima permitió y se reconcilió con la víctima, eso también se debe identificar. La amenaza, si hubo amenazas de muerte, si hubo amenazas de causarle daño, todas estas situaciones se deben identificar pues para proteger a la víctima. Y con esto, queridos amigos, me despido de ustedes, invitándolos a que cumplan con estos protocolos, a que se preparen, que se capaciten. Yo los felicito sinceramente por esta decisión que han tomado. Felicito, por supuesto, al director de la academia, como siempre, un hombre visionario, dispuesto a romper los paradigmas. Mi admiración y respeto para usted, Almirante Ríos, Barrios Ríos, y por supuesto para todos ustedes, mi reconocimiento y mi empatía, porque a pesar de haber sido víctima, hoy tomé una experiencia de apoyarlos para que no sigan cometiendo estas situaciones. Y no odio a ningún policía, no tengo ningún resentimiento, por el contrario, una gran admiración y un gran respeto por el trabajo que hacen. Y entiendo que si en su momento se equivocaron porque no sabían lo que estaban haciendo. Ha sido un verdadero placer estar esta mañana con ustedes. Soy Minerva Cobos y estoy en sus órdenes. Muchas gracias. Doctor, agradecemos por su brillante exposición, sobre todo porque no solamente
hizo el esfuerzo de hablar sobre un tema que es de mucha relevancia en la función policial, sino que además lo aterrizó al ámbito jurídico del Estado de Morelos y a los protocolos que tenemos implementados aquí en el Estado y que tendrían que ser no solamente responsabilidad de los compañeros policías conocer y aplicar, sino también de alguna forma difundir. Quiero preguntar o hacer extensiva la participación para que alguno de los compañeros o compañeras pueda realizar preguntas, pueda exponer alguna duda, algún planteamiento o incluso comentarios sobre la ponencia. Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, incluso compartir parte de su experiencia. ¿Allá ustedes quieren? Por favor. Bueno, buenos días, doctora Minerva Cobos. Soy el oficial Baena, de aquí del estado de Morelos. Nada más, como lo dijo aquí la licenciada, una experiencia o quizás varias experiencias que hemos tenido, de hecho la mayoría de nosotros, es de que cuando nos solicitan el auxilio de que hay violencia contra la mujer, al arribar al lugar de los hechos, la verdad, las mismas que son víctimas, ¿sí? Impiden e incluso manifiesta y llega el momento hasta que nos agreden y proceden en contra de nosotros por tratar de auxiliar o hacer nuestro trabajo debidamente. Lamentablemente tenemos muy arraigado esa situación en las comunidades donde la mujer se hace totalmente sumisa al acto del hombre y no permite que nosotros actuemos como debemos. En este caso, pues ese es mi comentario respecto, ahora sí, al tema que usted plenamente desarrolló perfectamente y que, pues la verdad, pues quisiera que se detallara o se informara un poco más hacia las comunidades que son aisladas respecto a que esa costumbre pues, se tiene que ir eliminando, ¿no? Okay. Ese es mi punto de vista, mi opinión, y muchas gracias por su exposición. Oficial Baena, agradezco hacia mi persona. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes. De verdad, me encantaría un día estar de manera presencial con ustedes. Efectivamente, como lo dijiste, hay situaciones en las cuales la misma víctima es la que repudia, la que rechaza, la que agrede a la policía. Esta es una situación de desconocimiento. Fíjese que esto precisamente en esta declaratoria de alerta de violencia de género mandata que es obligación de las autoridades estatales, federales y municipales difundir los derechos de la... Un tema que, como les dije antes, yo estuve a favor de que se decretara la alerta de violencia de género en mi estado. Y sin embargo, con mucha tristeza te digo que pues no estoy muy satisfecha con lo que se ha alcanzado. ¿Por qué? Porque no se han cumplido a cabalidad todas las recomendaciones que se han hecho, como esta de difundir los derechos de las mujeres. Lamentablemente no se conoce, vivimos en una situación todavía lamentable en la cual pensamos que la violencia es normal. La otra vez estaba yo en el salón de belleza y llegó una niña y le dije a su mamá, este fulanito me invitó, pero le dije, oye, ni que me mantengas. Y entonces a mí, que soy feminista, recalcitrante, no es cierto, no soy recalcitrante, solamente soy feminista. No odio a ningún hombre, solamente quiero igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Entonces, a mí casi me reventaron los oídos de cuando escuché eso de que ni que me mantengo. Entonces, si me mantienen, sí me tienen que maltratar. Me pregunté, pero no dije nada, porque no era, nomás lo escuché. Y la mamá, muy orgullosa, le dice, efectivamente, tu papá será un grosero, pero nos tiene muy bien. Entonces, esos patrones que socioculturalmente hemos ido transmitiendo, pues esta niña va a admitir entonces que en su relación, si la mantienen, la maltraten. Tenemos que cambiar, tenemos que discutir. Las mujeres no saben que tienen derecho a, y es una realidad. ¿Por qué? Por la falta de difusión. También lo que les decía, muchas veces el agresor está junto a ellas, dependen económicamente de él. Tienen hijos y necesitan que esos hijos vayan a la escuela, que se alimenten, y el sujeto pues es violento, pero es su papá y ellas no saben o no tienen un trabajo, entonces toleran esta violencia, pero todo esto, repito, se debe
a situaciones en las cuales no hay la difusión de estos derechos de las mujeres, sobre todo, como bien lo decía social, en las comunidades. Buenos días, doctora. Oficial Martínez, municipio de Ayala. Efectivamente, el tema es bastante amplio, nos afecta a todos como sociedad, hombres y mujeres. Inclusive hay varios grupos donde hay violencia de género, pero en este caso nos estamos abocando a lo que viene siendo violencia hacia la mujer. Y efectivamente todos tenemos una esposa, una hermana, una hija, y nos afecta directamente. Entonces, claro que sí nos interesa. Inclusive hay violencia contra grupos de hombres, y en este caso estos temas son bastante buenos. Llevarlo más a las escuelas, como comentaba el compañero, a ciertos lugares más aislados, ya que sí nos cuesta bastante trabajo a veces erradicar. Ya es una cultura que venimos trayendo desde hace, bastante tiempo, y que sí son muy buenas porque hay mucha desinformación, sobre todo en lugares aislados. Es mi comentario, doctor. Muchísimas gracias, oficial. Tienes toda la razón. Hay que difundir estos derechos acá en el estado de Veracruz. Bueno, pues ahora con el confinamiento no salimos, pero normalmente en nuestra agrupación y las personas que estamos en ella, muchas veces el almirante Ríos acudió a darnos pláticas sobre estos derechos, porque el oficial es un gran empatiza con los derechos de la mujer, es un gran defensor de los derechos de la mujer. Eso a mí me da muchísimo gusto, ¿no? Cuando abro los ojos y veo en estos ideales de la defensa de los derechos de la mujer, encuentro a muchas mujeres que me ayudan y que están conmigo, pero me da mucho más gusto encontrar a hombres como ustedes, como tu oficial, que lo acaban de decir de esa manera que me llena de orgullo escucharte. Y son empáticos con los derechos de las mujeres y que reconocen que este tema no nos debe preocupar nada más a nosotras, sino también a ustedes, porque son padres, porque son hermanos, porque son hijos. Y no se puede tolerar, porque como lo dijo el secretario general de la ONU en 2015, ningún país lo ha logrado, porque no se ha hecho nada. Si seguimos ante esa opacidad, ante esa apatía de no hacer nada, nos van a pasar los 70 años. Creo que es el momento. Y bueno, en nuestro estado nosotros salimos sin cobrar, a donde nos invitan, damos nuestras pláticas, porque estamos interesados en que este mundo cambie. Yo sí aspiro a ver un mundo mejor, yo sí tengo la idea de que este mundo cambie. Sé perfectamente que el camino a la igualdad es un camino muy largo y está lleno de espinas, pero que con acciones como estas que estamos haciendo vamos a lograr y será una realidad a pesar de todas estas vicisitudes que estamos pasando en este camino lleno de espinas. Juntos sí podemos lograr. Doctora, muchísimas gracias por su exposición. Creo que así como lo expresan los compañeros, es un tema, además de importancia y preocupación en el tema social, es para los compañeros elementos policías de pronto incluso hasta un reto poder romper todos esos estereotipos, todo ese machismo, toda esa, digamos, cultura patriarcal que usted comentaba y que de pronto está tan arraigada en la familia e incluso en aquellas mujeres que son violentadas, que de pronto a ellos como servidores públicos pues les toca también afrontar y vivir parte de esa violencia que también está institucionalizada, que también está normalizada, pero que tenemos que aprender a romper. Queremos, a nombre del contralmirante Luis Enrique Barros Ríos, nuevamente agradecer su participación. Ha sido demasiado gratificante poder escucharla esta mañana, poder contar con su expertise y lo más importante, pues decirle que esta es su casa, que por ahora pues estas modalidades virtuales nos permiten estar un poco más cerca, aunque estemos lejos, pero que ojalá y que en otras oportunidades pueda visitarnos incluso hasta físicamente para seguir ahondando en este y cualquier otro tema. Con esta charla cerramos nuestras actividades de esta semana. Agradecemos a ustedes por su participación, por su escucha, pero también a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad. Les recordamos que esas actividades van a ser transmitidas cada semana a través de la
página de la Comisión Estatal de Seguridad de Facebook y en la página oficial de la institución. Nos vemos la próxima semana, vamos a tener otras participaciones. Doctora, vamos a tener por ahí también un reconocimiento para usted. Queremos llegar vía virtual por el momento y quizá más adelante se lo podemos hacer llegar de manera física. Que tenga excelente tarde y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un honor. Mi gratitud para todos los elementos de policía y sigan haciéndolo porque lo hacen bien. ¿Le puede regalar un aplauso, por favor?